el profeta Joel en el capítulo 3, del versículo 1 al 4. El profeta Joel, uno de los profetas menores, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 4. Me da gusto de poder ver a Miguel y a Alex que están con nosotros en esta hora. Dios les bendiga. Miren, ya rato que no venían, que nos visitaban y aquí están con nosotros. Gloria al Señor, y a cada uno de ustedes, hermanos, me da gusto de nuevamente verlos. Me da gusto de ver a Betsy. Gloria a Dios. El libro de Joel, en el capítulo 3, en el versículo del 1 al 4, todos aquellos que no saben, que todavía están buscándolo, si tienen trabajo de buscarlo, yo sé que en veces da trabajo buscar esos libros de la Biblia, que en veces no, casi no. Pero ahí está en la pantalla. Ahí está en la pantalla lo que dice Joel 3, del 1 al 4. Del 1 al 4. Y si quizás puede decir, hermanos, que es que estoy atrás y no puedo mirar, nomás des la vuelta y ahí está, también está ahí atrás, en la pantalla. Dice la palabra del Señor, porque he aquí que en aquellos días, vamos a decir días, en aquellos días, el día y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por un vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Háblanos en esta mañana o en esta tarde ya a través de tu santa palabra y lo que tú quieres que nosotros podamos escuchar en esta hora. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en los cuales las señales que Dios nos dejó a través de la palabra nos indican que por ahí viene el Señor. El Señor por ahí se acerca pronto y está pronto. Dice que en veces nos hemos acostumbrado ya a poder escuchar y poder ver lo que está pasando alrededor del mundo entero, y ya como que decimos, pues esa es la norma, de que así van a pasar o así son las cosas. ¿Se da cuenta tantos terremotos que han habido en los últimos días o en los últimos meses, se puede decir? Las guerras que hay donde quiera. Y todas las cosas que han estado pasando, las hambres y todo eso, como que ya nos acostumbramos a poder verlas. Y como que no le ponemos atención que la palabra de Dios dice que estas eran unas de las señales las cuales Dios nos dejó, y que nos dijo que cuando nosotros escucháramos de esto, que nos pusiéramos al tiro, como dice la gente. Que nos pusiéramos bien, porque esto sería el principio de dolores. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, recientemente también terremoto que hubo en Afganistán, más de 2,000 muertos. La guerra, aparte de la guerra que ahorita quiero compartirles, pero la guerra entre, ¿cómo se llama esta nación? Azerbaiyán y Armenia, que recientemente hace unos días también hubo, y parece ser que se pararon.
Pero ahorita recientemente esta nación, Azerbaiyán, dice que están a punto de poder invadir los armenios. Azerbaiyán, hermanos, es una nación árabe y los armenios es una nación, se le denomina como cristiana. Y podemos ver, hermanos, tantas guerras que hay alrededor del mundo entero, que como que ya nos acostumbramos a poder, pues eso ya es así. Pero no nos damos cuenta que estas son, nuevamente le repito, las señales que Dios dejó antes de que Él viniera. Amén. Hay muchas guerras que nosotros no nos damos cuenta, hermanos, como que no solamente nos damos cuenta quizás de las más, digamos que más proyectan en la televisión, pero si nos ponemos nosotros a investigar un poco más de lo que está pasando alrededor del mundo entero, nos daremos cuenta que hay un montón de guerras. Está la guerra en Yemen, varios países de África están en guerra, está obviamente la guerra en este momento en Ucrania, y ahorita una de las más importantes en nuestros días es la guerra en Israel que está pasando. Le decía hace unos días, una semana pasada, que Israel, hermanos, nunca tenía 50 años aproximadamente que no había estado formalmente en guerra. 50 años. ¿Quién tiene 50 años? ¿Quién tiene más aquí de 50 años? Bueno, son varios de ustedes que estoy viendo que tienen. Si levanten la mano, si tienes más de 50, pues levántela. Eso no hay ningún problema, hermanos. La mayoría de los que estamos aquí, puedo decir que no habíamos nacido cuando Israel estuvo la última guerra formalmente que estuvo en guerra. Bueno, ahora nuevamente ellos han declarado formalmente que están en guerra. Y creo que ustedes ya han leído las noticias. ¿Cuántos han visto las noticias de lo que está pasando? Desde los años 70, hermanos, aproximadamente, de la última guerra que tuvo Israel, de la guerra que se le llamó Yom Kippur, donde Siria por el norte y Egipto por el sur y varias otras naciones árabes se juntaron contra Israel para poder acabarlo y eliminarlo. Eliminarlo, sí, gracias. Hermanos, Israel tuvo la victoria. Dice, en este momento me pongo a ver las noticias y ahorita lo que está pasando, estoy poniendo mucha atención en lo que está pasando, porque esta guerra es muy importante. Esta guerra, aunque no es con naciones, digamos, si se puede decir, no son con naciones, realmente son con grupos guerrilleros, patrocinados y en este caso se puede decir respaldados por naciones árabes alrededor de Israel. Cuando yo veo esto, hermanos, ahora que lo estoy viendo escenas de lo que viene. Esto solamente, vamos a decirlo así, como una escena pequeña de que cuando todas las naciones, lo que acabamos de leer, dice la Biblia que se van a reunir en el valle de Josafat, el Señor los va a traer para poder hacerle guerra a Israel. Entonces este pequeñito, esto que estamos viendo, obviamente que no sabemos qué va a pasar. No sabemos porque no sabemos cómo se va a desarrollar, pero yo sí sé que esto va a cambiar mucho allá donde vive esta gente. Y yo estoy viendo, hermanos, una pequeñita película, si se puede decir, de lo que viene a este mundo, del fin de este mundo. Y yo espero que ni usted ni yo podamos estar para esos días, para esos tiempos, porque van a ser tiempos, dice la palabra del Señor, como nunca ha habido persecución, como nunca ha habido dolor en este mundo, ni lo habrá. ¿Sí? Entonces es por eso que los días, hermanos, que estamos viviendo son tiempos, digamos, difíciles, pero aún todavía viene lo peor. Así que yo le decía el miércoles a los hermanos, yo no estoy muy de acuerdo con ese dicho que dice que tiempos mejores vienen. Yo creo que no, hermanos. Yo creo que tiempos difíciles vienen para este mundo. Le decía que estos grupos guerrilleros con los cuales Israel en este momento está en guerra se llama el grupo Hamas.
y está otro, el lado del sur, Hamas, y el lado del norte está el grupo que se llama Hezbollah. Y estos grupos guerrilleros, les decía, o le acabo de comentar, no tienen la misma capacidad de guerra, la misma capacidad de armamento, la misma capacidad de gente, de soldados, como son las naciones árabes que están alrededor de Israel. Pero ¿saben qué? Yo lo que puedo ver es que estos grupos guerrilleros, son realmente representantes, o puedo decir que son representantes de estas naciones, las cuales se encuentran alrededor de Israel. Ya le he comentado anteriormente, Israel, hermanos, es un puntito tan pequeño en el Medio Oriente. Si usted lo ve en el mapa, ves un mapa y ve que es la nación de Israel, es un pequeño puntito. Y alrededor de Israel hay todas las naciones árabes, que son naciones grandes en lo que es el terreno y lo que es pues gente. E Israel lo tiene nada más en un puntito allí. Dice la palabra de Dios en el último versículo que acabamos de leer. Y también dice, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Debemos notar aquí, hermanos, que los versículos el 1, 2 y 3 se está haciendo referencia a naciones. A naciones, y aquí en el versículo 4, como que el Señor, ¿verdad? Después de haber hablado de las naciones, se refiere específicamente a estos grupos de Tiro y Sidón y Filistea, como unos grupos aparte de las naciones. ¿Quiénes son Tiro y Sidón? ¿Y quién es Filistea? Tiro y Sidón, hermanos, es ahora lo que se conoce como el Líbano. Que ahora mismo, el Líbano, hermanos, antes era una nación que estaba al lado del norte de Israel, ahí, frontera. El Líbano era una nación antes, en su mayoría era gente que se le denominaba cristiana. En los años 50, 60, en los 70 todavía, el Líbano era un país, le conocían como el paraíso del Medio Oriente. A su capital, ¿cómo se llama su capital? Beirut. La capital del Líbano, hermanos, la conocían como el París, como París, el París del Medio Oriente. En este momento, hermanos, el Líbano está sufriendo una de las inflaciones más grandes del presentes. Está alrededor de 160. Dice que el mes pasado su inflación estaba en el 162.47% de inflación. Después de los 70, después de su guerra civil que tuvieron, cambió y empezó a ser una nación más musulmán que cristiana. En este momento domina y predomina lo que es los musulmanes o los árabes en esta nación del Líbano. Filistea, hermanos, Filistea en este momento es la parte que está, lo que se llama la franja de Gaza, que está al norte de Israel. Y es ese pedacito en lo cual en el cual está este grupo Hamas, que invadió a Israel aproximadamente hace una semana. Se metió, hermanos, físicamente con sus hombres por aire y se metieron también por tierra a invadirlo, lo que no sucedía en 50 años. Israel no había sucedido una invasión de estas en 50 años, hermanos. Y este grupo que está establecido en lo que se llama Gaza, y lo que en la Biblia se ha conocido como los filisteos o Filistea. Los filisteos tenían varias ciudades, hermanos, allí al norte de Israel. Una de ellas era
¿cómo se llamaba? Acrón, Gaza, esa que todavía está allí, entre otras ciudades que estaban alrededor o al norte de Israel en los tiempos bíblicos. Ascalón era otra ciudad. Ascalón ahora ya es pertenencia de Israel. Y solamente el único pedacito que ha quedado de lo que, digamos, de lo que no le pertenece a Israel y que todavía tiene nombres bíblicos, es esta franja de Gaza que se llama Gaza, como se llamaba en la Biblia. Y allí está establecido este grupo guerrillero que se llama Hamas o Hamas. Allí están, y estos fueron los que se metieron. Esta palabra, hermanos, esta palabra de Filistea, en el original hebreo es la palabra Palash, la cual hace referencia a los filisteos en el Antiguo Testamento. Otro dato interesante acerca de esta palabra Palash es que la palabra Palestina, hermanos, viene de esta palabra que en el hebreo se llama Palash. Realmente no tengo realmente una información así en la mente, porque sí lo leí, pero se me olvidó. ¿De dónde vino y quiénes les pusieron palestinos a esta gente que vive alrededor, o lo que antes de que Israel fuera nuevamente nación, ahí vivían lo que se llaman los palestinos? Palestinos, hermanos, los palestinos se compone de lo que es la franja de Gaza, o lo que se componía o se compone todavía la franja de Gaza, y lo que también se le llama Cisjordania, que se puede decir que al norte, al este o al oeste de Israel. Eso es lo que se les llama los palestinos. Y estos palestinos, obviamente, hermanos, que estaban allí cuando Israel llegó a ser nuevamente nación en el año 1948. Pero también recordemos que históricamente, hermanos, Israel, ese pueblo o ese pedazo de tierra donde está en este momento en el Medio Oriente, le ha pertenecido a Israel desde los tiempos bíblicos. Antes, obviamente, que le pertenecía. Recuerden que Israel llegó a esos lugares cuando en el tiempo de Josué, de los jueces y todo eso, cuando en el tiempo de Moisés, y pues conquistaron esas tierras en ese tiempo. ¿Quiénes eran los que estaban allí plantados en esas tierras? Pero principalmente eran los cananitas, hermanos. Los cananitas estaban asentados en esa región que le pertenece a Israel y que llegó a ser la nación de Israel. Ahora, los cananitas ya no existen, dejaron de existir. Ya no hay cananitas, hermanos. Entonces, solamente han quedado, hermanos, lo que todavía conocemos como el pueblo de Israel, la nación de Israel. Recordemos que la nación de Israel, hermanos, es una de las naciones más antiguas del mundo. Muchas culturas, muchas naciones e imperios han perecido a través de los tiempos. Muchísimos. Pero Israel todavía sigue siendo Israel. Fue esparcido por muchos años, pero el Señor le dijo que nuevamente los iba a traer, como dice aquí en la palabra de Dios en los primeros versículos, y los iba a reunir nuevamente, y nuevamente son nación. Es un milagro que solamente Dios lo puede hacer. Después de 2000 años aproximadamente, por todas las naciones del mundo se esparcieron los judíos, los israelitas, y después de aproximadamente 2000 años llegan y nuevamente se hace nación y se establece nuevamente en lo que era de ellos, y que allí estaban establecidos lo que se llaman los palestinos. ¿Qué es lo que piden estas naciones? ¿Por qué está este problema de los palestinos con los judíos, hermanos? ¿Cuál es el problema? Hamas, creo que tiene acento, es un grupo palestino que fue fundado
en el 1987 y es considerado por Estados Unidos, por la Unión Europea y por varios otros países como una organización terrorista financiada por Irán, que hasta la guerra hace aproximadamente una semana, esta gente, el grupo Hamas, estaba gobernando la Franja de Gaza, que la Franja de Gaza es considerada Palestina. Recuerden, la Franja de Gaza y Cisjordania, que es otro pedacito que está un poquito más para allá para el centro, son considerados palestinos. La Franja de Gaza estaba gobernada por Hamas. Cisjordania aún todavía está gobernado por un presidente, si se puede decir, de Cisjordania, y también son palestinos, pero ese es otro grupo político. Hamas, hermanos, Hamas, como les decía al principio, ha sido por ya varios años o por muchos años representantes o gente respaldada por Irán, este grupo. Y Irán es uno de los enemigos de Israel, de los más abiertos, en los cuales no se ha tentado en decir públicamente que Israel necesita ser eliminado, aniquilado de la faz de la tierra. Ahora que empezó esta guerra, muchos de los países le han echado la culpa a Irán, obviamente, pero Irán lo ha negado, dice que ellos no tuvieron nada que ver con esto. Pero ¿sabe lo que ha dicho su presidente o su jefe supremo? Ha dicho que ellos aplauden lo que hizo Hamas. Ahora, todos los que ya hemos visto las noticias, ¿qué fue lo que hicieron esta gente? Esta gente entró, hermanos, le decía, como lo vieron noticias, por aire, entró por tierra para poder matar gente. Simplemente llegaron, se metieron en Israel y empezaron a matar niños, empezaron a matar gente nomás porque son judíos. Este es un problemón, hermanos. Israel tiene un problemón tan grande que no se va a acabar. Y la única forma, cuando se va a acabar, la única forma, o como va a terminar, es cuando lleguen todas las naciones, lo que estamos hablando aquí, y se reúnan en contra de ella para poder, hablando de naciones, no quiere decir que son todas las naciones, hermanos. Aquí yo puedo entender que todas las naciones se está refiriendo a una expresión, y si lo podemos decir, a una expresión judía. Entonces no está hablando de todas las naciones, está hablando de las naciones aquellas, podemos entender que son enemigas de Israel. Entonces este problema no se va a acabar hasta lo que venga el fin, y ahí termine todo. Porque mire, esta gente se metió a Israel, empezaron a matar a toda esta gente nada más porque son judíos. Y porque para ellos, para los palestinos, y los palestinos son árabes, son musulmanes, hermanos. Para los palestinos, les digo que son una representación de lo que todos los países, la mayoría de los países árabes piensan y quieren. Nada más que no han podido expresarlo, no han tenido la fuerza suficiente para poder acabar con Israel. Ya lo han intentado 2 veces, pero no han podido. Y se han juntado varias naciones árabes en las 2 guerras que ha habido contra Israel para poder destruirlo, pero no han podido. Pero no quiere decir que el sentimiento o la meta que ellos tienen para poder destruirlos no ha terminado, sigue allí, pero no han podido. Ahora, ellos se han apoyado en estos grupos guerrilleros para poder, dar a expresar lo que ellos quieren y sus metas. ¿Y saben lo que quieren? Es acabar con Israel. Es lo que quieren, hermanos. Se metieron a Israel estos grupos guerrilleros y empezaron a matar a un montón de gente. Y se llevaron aproximadamente como 100 cautivos o 100 presos. Y a toda la demás gente, no me acuerdo cuántos mataron, unos 1000, no tengo la cantidad. 1500. ¿Cuántos? 1500. Por ahí va. Y se llevaron niños, se llevaron de todo, de gente, ancianos, llevaban una viejita, se la llevaron cautiva. De que todavía había sobrevivido el holocausto de la Alemania nazi.
y se los llevaron. Ahora, ¿por qué están haciendo esto? Les digo. Porque primero no quieren a Israel, no quieren a los judíos. Segundo, hermanos, los palestinos o los árabes están reclamando, según ellos, la tierra que pues era de ellos, o sí era de ellos, quizás podemos decirlo así. En el 1948, cuando Israel llegó a ser nación, a varias gente, hermanos, donde ellos vivían, tuvieron que ser desplazados. No mucha en ese tiempo, pero igual, o sea, o se puede decir que varias de ese territorio pues se repartió también para los judíos y empezaron a vivir juntos con los árabes. Pero inmediatamente, como no los quisieron, cuando después de que Israel llegó a ser nación en ese año, inmediatamente, la historia ahí está, los árabes, las naciones árabes se juntaron con Israel para poder expulsarlo. Inmediatamente al próximo día. Pero Israel les ganó. Y empezó a poder abarcar más terreno de lo que históricamente les ha pertenecido a ellos. En la guerra de 1967, nuevamente, varias naciones árabes se le juntaron también con el propósito de poder acabarlo, pero también Israel les ganó. Y en ese tiempo, hermanos, Israel empezó a tomar más terrenos y empezaron a mucha gente, los palestinos, a ser expulsados. Lo que esta gente, los palestinos, lo que este grupo guerrillero, lo que las naciones árabes quieren es que Israel devuelva lo que supuestamente Israel les quitó. Y obviamente eso no va a pasar. En la guerra, hermanos, creo que fue la última guerra, no sé si fue esa de 1967 o la 70, cuando Jerusalén, cuando le dieron a Israel el territorio nuevamente para que ellos se asentaran ahí, los judíos, solamente le dieron una parte, la parte que del oeste de Jerusalén, pero la parte este, la parte más importante, la parte histórica de Israel, donde está la ciudad antigua de Israel, eso estaba en manos de los palestinos. Creo que fue la última guerra, cuando Israel les ganó, Israel también tomó, hermanos, y tomó la parte del este de Jerusalén, la parte histórica donde estaba la ciudad antigua de Jerusalén, la tomó para ellos y ya no la soltó. Lo que este grupo guerrillero también quiere es que devuelva esa parte, porque dicen los grupos, este grupo guerrillero, los Hamas y Hezbollah, y todos los árabes dicen que Israel es la capital de ellos. No, Jerusalén. Ellos dicen que Jerusalén es la capital de ellos. Y Israel sabe lo que dice. Israel dice que cualquier otra cosa, pero Jerusalén no se negocia. Les puede dar cualquier otra cosa, pero a Jerusalén ya no se las devuelve. Entonces tienes a un grupo de un montón de hermanos de gente musulmana, un montón de gente árabe, que estas son las exigencias principales. Obviamente que la gente que está ahí, ya que se sentó en el tiene que salirse y devolver esas tierras, que devuelva a Jerusalén y que respete las líneas fronterizas desde el principio, con lo cual a Israel se le fue otorgada. Y pues eso no va a pasar. Israel no va a devolver a Jerusalén, porque Jerusalén ha sido la capital de Israel, hermanos, históricamente desde los tiempos bíblicos. No va a pasar. Incluso ya movió ¿qué dice su? Creo que es varios países ya movieron su embajada a Jerusalén. Así que ese es el problema principal que tienen en este momento. Dice en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Zacarías 12, 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren
serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en aquel día, hermanos. ¿Cuál día? En el día, hermanos, en el día terrible, en el día grande y terrible de Jehová. Cuando el Señor venga a este mundo y cuando se levanten todas las naciones, todas estas naciones enemigas de Israel, en contra de Israel, en contra de Jerusalén, en esos días, mire, entonces le comentaba que para los árabes, hermanos, para los musulmanes, Jerusalén es su capital. Jerusalén es una de las ciudades más, creo que es la tercera más importante para ellos. Porque ahí está lo que se le llama a ellos, lo que se le llama actualmente el Domo de la Roca. ¿Y qué es el Domo de la Roca? Es una mezquita, hermanos, del tiempo hasta antes del profeta su profeta que ellos tienen de Mohammed, por ahí más o menos. Y de ahí se cree que de allí, hermanos, cuando este profeta, según ellos, murió, ahí fue donde él descendió al cielo. Y creo que también es donde también va a llegar. Entonces, para ellos, hermanos, esta ciudad, por eso la tienen como una de las más importantes y la quieren a toda costa. Entonces, en este momento, hermanos, tenemos a Tiro y a Sidón, que les dice el Señor: ¿qué tienen conmigo, Tiro y Sidón? Ponme otra vez el Joel, capítulo 1, versículo 4. En el versículo 4, 1, 4, ¿no? Oh, sí, ¿es 3? Sí, perdón. 3, Joel 3. No. Joel 3, en el versículo 4. ¿Sí? Y también dice: ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Tiro y Sidón, hermanos, están en la parte del Líbano. Le decía, en la parte del Líbano en este momento se encuentra este grupo guerrillero Hezbollah, que también ya entró, según lo que están diciendo, a la guerra con Israel en este momento. Pero le decía anteriormente, de ese versículo está hablando de las naciones que irán en contra de Israel en aquel día o en aquellos días. Y si uno se va al versículo anterior o el capítulo anterior, en el contexto está hablando del día nuevamente, del día grande y terrible del Señor. Cuando el Señor va a bajar, el Señor va a regresar aquí en la tierra, hermanos, y va a defender a Israel de todos sus enemigos. Él personalmente los va a defender. Pero aquí en esta parte hace dice: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien, pronto yo haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Yo puedo ver, hermanos, que en este momento, o podemos decirlo en este momento, se está refiriendo, podemos decir, a esta gente que se está levantando, que se han levantado, porque este problema ya tiene muchos años. Este grupo guerrillero de estos grupos que están de Hamas y Hezbollah ya tienen muchos años que están en contra de Israel, y hacen guerra continuamente y luego se aplacan y entran otra vez y así están. Bueno, ¿sabe qué? Israel ha dicho, hermanos, que esta vez va a borrar de la tierra al grupo de Hamas que está en Filistea. En este momento Israel, hermanos, ha bombardeado esta franja de Gaza donde está este grupo todavía, y se están preparando para entrar en tierra. No sé si ya entraron hoy, pero están preparándose, ya tienen varios días diciendo a la gente que se vaya para el sur y que despeje la parte del norte, porque ahí van a entrar primero. Dice: ¿queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien, dice, pronto yo haré recaer, o yo hago recaer la paga
sobre vuestra cabeza. No está fácil. ¿Y sabe qué? Le repito, este problema no se va a resolver, hermanos. Después de que Israel entre ahora en esta franja de Gaza, en ese territorio hay aproximadamente 2 y algo millones de gentes. Ese pedacito de tierra, hermanos, está más o menos como de aquí a Naideo, que son unas 25 millas. De largo está como de aquí a Naideo. De largo está como de aquí a donde vive mi mamá. Más o menos, unas 8 millas de ancho. De largo de aquí a Naideo. Ahí vive 2 y tantos millones de gente. Ya se imaginarán. Mucha de esa gente son simpatizantes de este grupo Hamás. Es por eso que no los dejan salir. Egipto no los deja salir porque las únicas fronteras que tienen es Egipto y es Israel. Para un lado tienen el mar Mediterráneo, para otro lado tienen Egipto y para este otro lado tienen Israel. Y no los dejan salir. Entonces, ¿qué se imaginará? ¿Qué va a pasar? Una de dos, quizás Israel entre nuevamente y tome control, porque antes Israel tenía control de esa franja. Y tome control nuevamente de esa franja. Nuevamente quizás dentro de todos esos millones de gente hay un montón de gente que apoya este movimiento de Hamás. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Pero sí, hermanos, es que Israel va a entrar nuevamente o va a entrar en este lugar y dice, a desaparecer este grupo guerrillero de Hamás, porque yo pronto les haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Israel les dice que no les va a dar lo que quieren y que Jerusalén obviamente que nunca se las va a dar. Y estos árabes, hermanos, no van a ceder. Ninguno va a dejar, ¿cómo se dice? Su brazo a torcer. Ninguno de los dos. Este problema lo tienen, hermanos, desde que Israel llegó a ser nación. Tienen aproximadamente 70 y tantos años con este problema. Y no hay por dónde. No hay. Vamos a leer en Amós 9, capítulo 9, en el del versículo 11 al 15. Amós 9, del versículo 11 al 15. Dice la palabra de Dios: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara, alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Sabe que en este momento Israel es uno de los países más prósperos del mundo, hermanos. Ellos han hecho florecer la tierra de Israel, que antes de que ellos llegaran nuevamente, estaba totalmente, era desierto. Incluso dice la historia que varios de los palestinos que vivían allí, los israelitas empezaron a llegar poco a poquito antes de que llegara a ser nación, y dice que los judíos le empezaron a comprar a los palestinos las tierras que antes eran de ellos, y dice que les empezaron a vender tierras que no servían, tierras que ellos no querían, porque ¿para qué quiero esto? Aquí no se da nada.
y que se las empezaron a vender a los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, y esta gente han hecho, con la ayuda de Dios, han hecho reflorecer esta parte de la nación de Israel. Israel, hermanos, tiene armamento, tiene comida, tiene tecnología. No, hombre, hermanos, esa gente está riquísima. Y vaya que no tienen petróleo, hermanos. Y son riquísimos esta gente. Han hecho florecer, han hecho plantar, hermanos, viñedos, han hecho plantar mucha, en el desierto han plantado, no sé cómo lo han hecho, pero han plantado, hermanos, huertos de tantos vegetales que lo han hecho reflorecer. En aquel día, dice el Señor. Dice que en el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y traeré, dice la palabra del Señor, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Esos tiempos los estamos viendo, hermanos. Pues los plantaré sobre su tierra, dice, los plantaré nuevamente sobre su tierra, y nunca jamás serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Dice la palabra del Señor, el profeta Joel, antes de la era de nuestro Señor Jesucristo, ya estaba profetizando de esto. Dice, nuevamente los voy a plantar y nunca jamás van a ser removidos. ¿Por qué creen que Israel, hermanos, desde que llegó a ser nación, ya no nadie lo quita? Naciones árabes poderosas, muchas más grandes que ella, muchas más poderosas en armamento en ese entonces que Israel, y no le han hecho nada, hermanos. Nada. Ha permanecido y va a permanecer hasta lo que el Señor venga. Un puntito chiquitito. Ahí en esa, dice mi esposa, bueno, esta gente, toda esa gente de naciones alrededor, ¿cómo es la gente? ¿Sí ven? Ellos son un montón de millones de gente, de Israel nomás es un puntito así y no lo quiere. ¿Sí ves cómo es la gente, hermanos? O sea, ¿qué les haces a esa gente allí? Pero es que era de nosotros. Bueno, pues así se va, vamos a todo históricamente, y él le ha pertenecido a Israel. Dice el versículo 2 del capítulo 3 de Joel nuevamente, dice, reuniré a todas las naciones. Recuerda, es una expresión, hermanos, no son todas, son las naciones, vamos a decir, enemigas de Israel, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dios está a punto, hermanos, Dios está a punto de entrar en juicio con todas estas naciones. Dice en el Salmo 83, en el versículo 1 al 8. Ponlo allí, ahora por favor, Salmo 83, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel.
¿Qué es lo que dicen, hermanos, esta gente, los enemigos de Israel en este momento? ¿Qué es lo que están diciendo? Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas. ¿Quiénes eran los edomitas? Eran gente, los cuales son naciones árabes, hermanos. Y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, todas son naciones árabes que están alrededor de Israel en este momento. Gebal, Amón y Amalek, todas naciones árabes, hermanos. Los filisteos y los habitantes de Tiro, que es Líbano, nación árabe. También el asirio, nación árabe, se han juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. ¿Qué más dice? ¿Ya se acabó? ¿Ya es el 8? Nomás que hasta el 8. Ese es el 8, ¿verdad? Hasta ahí termina. Se han levantado en contra de Israel para poder aniquilarlo. Y le dice, aquí el salmista estaba profetizando, hermanos, que estas naciones desde entonces han estado en contra de Israel, pero aún siguen. Y podemos decir que esto es una profecía, porque aún todavía siguen con el propósito de poder acabar, eliminar a Israel de la faz de la tierra. ¿Sabe que un dicho de los musulmanes, hermanos, de los árabes, un dicho muy conocido de ellos, ¿sabe lo que dicen ellos? Dice, a Jerusalén marchamos mártires por millones. Es lo que tienen, es uno de sus dichos de ellos, de todas las naciones enemigas de Israel. A Jerusalén, dice, marchamos mártires de millones. ¿Qué quiere decir? No importa cuántas muertes tenga que haber, dice esta gente, a Jerusalén vamos a llegar. No importa cuántas muertes tenga que haber, a Jerusalén llegamos porque llegamos. Le decía que la autoridad en este momento de Cisjordania, no me acuerdo del nombre de este hombre, pero es ya un hombre de edad, pero él es supuestamente la autoridad en Cisjordania. Cisjordania, hermanos, es un pedacito, como le acabo de decir, que está allí cerca de Israel, que está controlado por Israel, pero dentro de ese pedacito también de tierra, Israel les permite tener, digamos, su propio gobierno, si se puede decir, pero en sí las fronteras, entre otras cosas, está controlado por Israel. Y este presidente de Cisjordania, que antes se conocía, esta es la parte que antes se conocía como Judea y Samaria, en el 2019 lo entrevistaron y estaba diciendo que no importa, decía, cuántas casas o edificios construyan los judíos, todas serán derribadas. Y que la tierra en la cual ellos están, los judíos, les pertenece a ellos. Y que tarde que temprano la van a retomar. Esta gente, hermanos, esta parte de Cisjordania, a cada uno de los que mueren por la causa por su religión o por la causa de ellos poder conquistar y poder conquistar Israel o poder hacerles frente, a ellos le llaman los mártires. A toda esa gente que ha sido un mártir, a toda esa gente que ha sido herida, y a toda la gente que ha sido, a sus familiares que han tenido muerte por la causa que ellos tienen de conquistar o de hacerle frente a Israel, les pagan mensualmente. Porque para ellos, hermanos, eso es algo sagrado. Y para ellos es una de sus metas, de sus principales metas, si se puede decir, de su como nación, como pueblo, como religión, es conquistar, reconquistar lo que ahora les pertenece a Israel. En Israel hay un montón de árabes. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allá con mi esposa, hace más de un año que fuimos. Y hay muchos árabes.
Y recuerdo que yo les comentaba la otra vez, hermanos, que yo me animé a platicar con unos judíos que estaban ahí en un hotel. Y me animé a platicar con ellos, que ve como yo soy medio curioso y preguntón. Y me animé a platicar con ellos, les digo, oye, les decía, oye, ¿y cómo ustedes se llevan entre ustedes? ¿Qué? Porque ahí, pues, a fuerzas, hermanos, tienen que ahí. Porque acuérdense que, pues, no, Israel no puede simplemente, digamos, pues no debe, pues tampoco debe matar simplemente a todos los árabes, porque son árabes, y ya están allí, hermanos, no se puede hacer nada. Pero les digo, ¿y ustedes cómo se llevan? Pues, ¿cómo trabajan aquí? Dice, no, pues nos sobrellevamos, no creas que, ¿sabes? Acá, no, sinceramente no hay química. Porque ellos son totalmente diferentes a nosotros. Totalmente diferentes, me decían. Entonces, no, pues simplemente pues nos aguantamos. La realidad, dice, ¿para qué te voy a mentir? Nos aguantamos, eso es todo. Pero no se puede con esta gente. Dice que los árabes, hermanos, y no puedo decir que son todos, pero puede ser que la mayoría, que cuando están también igual, hermanos, también pues los aguantan. Y escuchamos testimonio de una persona que él era árabe antes, bueno, es árabe, no se ha cambiado obviamente, pero él tenía también esa causa de poder, en este caso, este pensamiento de odio contra los judíos, pero después se convirtió al cristianismo. El chiste es que decía, él testificaba y decía, cuando estaban juntamente con nosotros, digamos, otros países, o los judíos en sí, dice, pues les presentamos una cara. Pero ya después de cuando nos empiezan a decir la demás gente, oye, pero ustedes qué piensan por ejemplo, cuando los nazis mataron un montón de judíos, y dicen, no, pues estuvo mal y todo eso, dice, y realmente pues nuestras condolencias y todo eso. Pero platicaba y decía, pues cuando se van, dice, no, hombre, estamos enojados con Hitler porque no acabó la obra, decía. Entonces, hermanos, lo que estamos viendo el día de hoy, le repito, son escenas finales de lo que viene a este mundo. Varias de estas naciones árabes, abiertamente, yo les he repetido varias veces, han dicho que su principal objetivo es aniquilar a Israel. Y están esperando el momento oportuno para poder hacerlo, créanme. El momento oportuno que están esperando. Y recordemos, hermanos, que la palabra del Señor también dice de un personaje también que por ahí, digamos, del ponte de repente va a aparecer, que se llama el Anticristo. Y dice la palabra, dice que a este hombre, a este líder mundial, se puede decir así, dice que varias naciones se le van a unir. Y dice la palabra del Señor que este personaje, hermanos, se levantará y irá en contra de Israel. Así que podemos decir que también aquí en Joel, en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2, podemos decir, hermanos, que ahí también va a estar involucrado el Anticristo. En este momento, mientras no se involucren las demás naciones en esta guerra, vamos a decir que no hay mucho problema. O sea, el problema es que quizás se pueda aplacar. Pero en el momento, hermanos, que se envuelvan las demás naciones, estas naciones árabes, a eso sí está para poder ver y decir, oye, Señor, ¿qué está pasando? Varias de las naciones en este momento, de esas árabes, le han dicho a Israel que pare lo que está haciendo. Le ha dicho Turquía, le ha dicho Irán, le ha dicho Arabia Saudita, todas esas naciones le han dicho a Israel, mira, tranquilo. ¿Pero qué quieren que haga Israel, hermanos? Nosotros estamos obviamente por la paz. Yo la vez te digo, Señor, ten misericordia a esa gente que está ahí en Gaza, toda esa gente, de los niños, de las familias, de los viejitos, ten misericordia a esa gente, Señor. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos detener, hermanos, lo que está escrito en la palabra del Señor. Va a pasar porque va a pasar. Nos parezca a nosotros, no nos parezca, estemos listos o no estemos listos, viene. Y lo que necesitamos hacer nosotros es prepararnos. Porque viene, hermanos. Una prueba de eso, le repito, es que este problema que tiene Israel con toda esta gente no se va a resolver.
Y cuando digan paz, entonces dice la palabra de Dios, vendrá sobre ellos el terror repentino. Quizás en algún punto sí van a decir, es que ahora sí, pues hacemos las paces ahora sí. Cuando escuche eso, entonces sí vendrá, dice la palabra de Dios, lo más duro. Necesitamos estar preparados nosotros. Amén. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, hermanos. Amén. Y necesitamos prepararnos nosotros para su venida. Vamos a ponernos de pie. Quiero terminar más decirle que para poder nomás